Queridos hermanos, mi nombre es Raimundo Flores y les doy la bienvenida a esta cápsula de oro titulada Entrenando nuestra vida espiritual. Vamos a irnos a Santiago, al capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 25 y dice lo siguiente: Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo solo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bien, acá nos encontramos con un Santiago que está teniendo algunas dificultades con respecto al contexto de la época. A ver, ¿qué pasaba? Que en el contexto donde escribe Santiago existía una pugna interna en la iglesia con los judíos que se habían convertido al cristianismo, con los gentiles que se habían convertido al cristianismo, y esto significaba que habían algunas cosas de afuera me refiero exclusivamente a temas netamente teológicos y filosóficos, teológicos por parte de los judíos que entraban a la iglesia y filosóficos por parte de estas corrientes griegas y romanas que empezaron a copar la iglesia del primer siglo. Me refiero generalmente al tema griego, por ejemplo, de la filosofía estoica, los protonósticos, los gnósticos, que causaban algunos daños entre los cristianos. Esto sucedía notable y considerablemente entre los cristianos, y esto significaba que muchas veces había mucha conversación, había mucha filosofía, había mucha escritura, en fin, mucho estudioso, lo que no está mal, pero se perdía mucho tiempo solamente escuchando, solamente llenándonos de información, a lo mejor con grandilocuentes facultades de iluminación, ¿cierto?, para entender la revelación de la palabra, pero faltaba acción. Y Santiago, bueno, Pedro también, pero Santiago principalmente en su epístola, él quiere transformar la fe espiritual en una fe de acción. De hecho, su carta se centra principalmente en esto, ya que incluso el versículo más conocido de la epístola del apóstol Santiago es cuando habla de que la fe sin obra es muerta. Por lo tanto, él quiere hablar más de hacer que de oír, que de llenarnos de conocimiento. Y esta es la invitación que quiero hacer en esta cápsula, es que no solamente seamos oidores de la palabra y buenos oradores o gente que tiene un conocimiento y se llena de conocimiento y le agrada esto, lo que no está mal, porque yo soy de los que me gusta escuchar una predicación, escuchar una revelación, escuchar que Dios me ilumine en alguna cosa, leyendo la escritura, que por supuesto que no está mal, pero es bueno transformarse también en un hacedor. Miren lo que dice el apóstol Santiago. Es semejante, el que oye y no hace, es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, que se vanagloria, que se mira a sí mismo, ¿cierto? Y se considera a sí mismo. Luego se va y se olvida de cómo él era. O sea, en algún momento él mira la palabra como un reflejo, se mira en ella, le encanta, pero luego se olvida. ¿Por qué? Porque no puso en práctica lo que entendió de ella. Y para hacerlo de esa manera y ponerlo en práctica, el Señor Jesucristo es bastante claro para decirlo también. En los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, antes de hablar de Jesucristo, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, en el versículo 42, nos vemos a unos apóstoles enfrentados a los judíos, no dentro de la iglesia, sino que afuera, en un concilio, en el concilio donde habían
donde habían juzgado al mismo Jesucristo, ¿cierto? Donde estaban acusando a los apóstoles de divulgar una palabra en contra de la palabra de la ley judía, hablando de Jesucristo. Sin embargo, en Hechos 5:42, cuando ellos terminan esta pugna y habían sido afrentados, ellos dicen que todos los días en el templo y por las casas no cesaban, o sea, no se cansaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y acá me quiero detener un poquito porque cuando uno lee este versículo y lo pasa de largo, uno podría pensar que la preposición a está mal puesta, o se equivocó Lucas cuando escribió, ¿cierto? ¿Qué pasaría si dijera, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo? Bueno, acá la preposición a está puesta porque el hecho de enseñar, por ejemplo, de sumar, no es lo mismo que enseñar a sumar. No sé si me explico. Enseñar de Jesucristo y hablar de Él, hablar de cómo es Él, de la cristología, por así decirlo, de la primera iglesia, que era bastante era bastante inicial, por así decirlo, pero con mucha fuerza. Está bastante bien. Pablo escribe mucho de aquello y está súper bien aprenderlo. Teología, cristología, apologética, todas esas cosas, está muy bien aprenderlo. Pero acá, en este pasaje, en este versículo, dice, no cesaban todos los días de enseñar y predicar a Jesucristo, no de Jesucristo. Si yo le digo a un niño que la suma es una operación matemática que consiste en combinar o adicionar dos o más cantidades para obtener una cantidad total, el niño me va a decir, ok, explícame. Entonces yo voy a tener que explicarle que un número con otro número se juntan y forman un total, y le digo, por ejemplo, que si uno toma 2 y le suma 2, eso se transforma en un 4. ¿Qué hice ahí? Ahí no enseñé de sumar, sino que enseñé a sumar. Bueno, acá lo mismo, en los Hechos de los Apóstoles 5:42, enseñar y predicar a Jesucristo significaba ejemplificarlo, ejemplificar a Cristo. Esto es tan importante que Jesucristo dice en Mateo 22:35 y 36, cuando un intérprete de la ley lo quiere pillar, ¿cierto? Lo querían tentar y le dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? En el 37 Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En Marcos, me parece que en el capítulo 12, ahí añade otra cosa más, que es la fuerza. Entonces, ¿qué está diciendo acá el Señor? El Señor está diciendo, ámame con todo lo que tienes dentro de tu ser, incluso con tus fuerzas, lo que te hace moverte, lo que provoca acción, no solamente lo que provoca escuchar, sino que lo que provoca acción. En griego el término corazón se traduce como cardia, que se refiere al corazón físico, pero también se usa metafóricamente para referirse al centro de la persona, a sus emociones rápidas, a su voluntad de acción. Por algo está primero el corazón, ¿cierto? A pesar de que el corazón es sumamente engañoso, pero acá estamos hablando de un corazón transformado, ¿cierto? De un corazón renovado, de un corazón que está escrita la ley en el corazón de carne y no en la piedra, ¿no? Un corazón nuevo, un corazón que escucha al Señor y que por lo tanto actúa conforme a lo que escucha. Entonces acá está hablando de la pasión del corazón, de las acciones rápidas, y también incluye al alma, que se traduce como psique. En este texto se traduce como psique, que se refiere a la vida, al aliento, al soplo, a la esencia del ser humano. Ámalo con el corazón, con las acciones, con las emociones. Ámalo también con tu psique, con tu vida, con tu esencia, con el cómo tú eres. Y también ámalo con la mente, y aquí la traducción es dianoia, y dianoia se refiere al pensamiento y la reflexión crítica.
a la reflexión. Por lo tanto, no es un instinto rápido, sino que contiene también esta reflexión, ¿cierto? Del que voy a hacer algo, pero no por hacerlo, voy a calcularlo, voy a ser estratégico, pero voy a actuar. Esa es la invitación que quiere hacer el apóstol Santiago, donde nos muestra también en los hechos que esa era la forma que se predicaba y se hacía, y el Señor dice que el mandamiento más importante es amarlo con el corazón, con la mente, con el alma, pero también con la fuerza, con la pasión, desarrollar acción. Muchas veces vemos en el Nuevo Testamento oraciones que incluyen acción de gracia, no solamente la oración. Así que cuando Jesús dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, está hablando de la totalidad de la persona en el ámbito de la rama psicológica, de la rama del alma, ¿cierto? Amarás a Dios con tus emociones, con tus pensamientos, con tus acciones. Por lo tanto, el corazón, el alma y la mente conlleva acción. Y es tan importante la pasión como la inteligencia, así como la emoción y la voluntad. Para Dios todo su ser debe amarle en consecuencia de lo que escuchas. Gracias, querido hermano. Nos vemos en una próxima ocasión.